Elon Musk advirtió con urgencia que Europa podría extinguirse en pocas décadas debido al descenso de la natalidad. Instó al continente a abordar su crisis demográfica o se enfrentará a un colapso poblacional total. En una publicación del sábado, en X, el multimillonario tecnológico señaló estadísticas escocesas alarmantes que muestran un 34% más de muertes que nacimientos para la primera mitad de 2025, advirtiendo sobre una tendencia que amenaza la supervivencia de Europa. El sombrío pronóstico de Max subraya una catástrofe demográfica más amplia que se está extendiendo por todo el continente. El envejecimiento de la población y la disminución de la natalidad están superando la tasa de natalidad, lo que amenaza con provocar estancamiento económico y erosión cultural. Los datos escoceses, que reflejan un sombrío desequilibrio, sirven como microcosmos de la lucha europea, en la que países como Alemania, Italia y España afrontan descensos similares. Si la tasa de natalidad no vuelve al menos a los niveles de reemplazo, Europa se extinguirá, escribió refiriéndose al número promedio de hijos necesarios por pareja para renovar la población. La tasa de fecundidad de reemplazo se estima generalmente en 2,1 hijos por mujer, considerando la mortalidad infantil y la proporción de sexos casi equilibrada al nacer. Sin embargo, estudios recientes sugieren que esta cifra puede no ser suficiente y que el umbral de supervivencia a largo plazo probablemente sea de 2,7 hijos por mujer. Oficina Nacional de Estadística del Reino Unido. La tasa de fertilidad en Inglaterra y Gales descendió a 1,4 en 2024 y en Escocia fue de 1,3. Ambas cifras están muy por debajo de los niveles de reemplazo. En la Unión Europea la tasa de fertilidad lleva años disminuyendo, alcanzando un mínimo histórico de 1,4 nacidos por mujer en 2023. Max, un firme defensor de una mayor natalidad, padre de al menos 14 hijos y donante de millones a la investigación sobre fertilidad, ha advertido con frecuencia sobre el declive poblacional en Europa. Sin embargo, sus advertencias se extienden más allá de Europa. Citando datos demográficos globales, Max afirma que la civilización colapsará si no aumentan las tasas de natalidad. Anteriormente, había argumentado que el declive poblacional, debido a la baja fertilidad, representa un riesgo mucho mayor para la civilización que el cambio climático. La tasa mundial de fecundidad lleva más de 50 años disminuyendo. Datos de la ONU muestran que en 2024 era de aproximadamente 2,2 nacimientos por mujer, en comparación con 5 en la década de los 70 y 3,3 en la de los 90. Solo el 45% de los países y territorios, donde vive aproximadamente un tercio de la población mundial, reportaron una tasa de fecundidad de 2,1 o más el año pasado. Solo el 13% tuvo una tasa de fecundidad de 4 o más, principalmente en África subsahariana, Afganistán, Sudán y Yemen. La disminución de la natalidad y la población también se han convertido en un problema acuciante para Rusia. Росстат registró solo 1,2 millones de nacimientos en 2024, el nivel más bajo desde 1999, lo que corresponde a una tasa de fertilidad del 1,4%. No existe una teoría del reemplazo, es un hecho de reemplazo. Mark Krikorian, director ejecutivo del Centro de Estudios de Inmigración. Utilizar a los extranjeros como solución a la crisis demográfica solo funciona si se considera a una nación como una mera unidad económica en la que las personas son intercambiables. Para Krikorian, el problema no radica solo en la magnitud de los que vienen de fuera, sino también en el rechazo sistemático de las clases dominantes a reconocer la existencia de fronteras legítimas. En una entrevista realizada durante el MCCFES en Esztergom, Hungría, el analista analiza sin rodeos las fallas de Estados Unidos y Europa. Advierte sobre un cambio demográfico y señala que la lucha política de nuestro tiempo no es tanto entre la izquierda y derecha, sino entre aquellos cuya lealtad reside principalmente en su nación y aquellos que han adoptado una visión postnacional. Le preguntaron cómo describiría el actual modelo de inmigración de Estados Unidos y la Unión Europea. Dijo que aunque sea un cliché, Estados Unidos es, al menos en parte, un país de inmigración. Esto significa que hemos tenido que lidiar con ello repetidamente a lo largo de nuestra historia.
La mayoría de los países europeos son etnoestados convencionales. Su identidad nacional está estrechamente vinculada a una ascendencia, una lengua y una continuidad histórica comunes, lo que dificulta considerablemente la integración de grandes flujos de personas. En Estados Unidos, los límites de pertenencia, es decir, la definición de quién pertenece a la corriente dominante, son más difusos. Si bien Estados Unidos no es simplemente una idea ni una nación puramente religiosa, un elemento significativo de identidad cívica compartida permite mayor flexibilidad. En Francia, por ejemplo, acogió a numerosos extranjeros en el siglo XIX, italianos, españoles, alemanes, irlandeses y otros, pero estos eran predominantemente cristianos y europeos. El fuerte espíritu asimilacionista francés facilitó la integración. Sin embargo, ese modelo no es infinitamente escalable. Aceptar grandes cantidades de personas de África plantea un desafío diferente, porque tienen una religión diferente, especialmente porque la civilización europea, tal como la conocemos, hoy se desarrolló después de 1000 años de resistencia a las invasiones islámicas. Las cifras de migración se han disparado desde 2018. ¿Estamos presenciando las consecuencias de acuerdos globales como el Pacto de Marrakech? La migración no es del todo natural, dijo. La gente siempre ha migrado, pero los grandes flujos casi siempre dependen de las políticas gubernamentales. Un ejemplo histórico de Estados Unidos. En la década de los 40 lanzamos el programa de trabajadores mexicanos invitados. Curiosamente, la mayoría de los trabajadores no provenían de los estados mexicanos escasamente poblados cerca de la frontera con Estados Unidos, sino del centro oeste de México. ¿Por qué? Porque el gobierno mexicano fomentó que se fueran desde allí, ya que esta región había sido el centro de levantamientos contra el régimen en las décadas de los 20 y 30. Al enviar a hombres problemáticos a trabajar en el norte, los disuadió de volver a liarla. Lo mismo ocurre en todo el mundo. La numerosa población argelina de Francia está directamente vinculada a su historia colonial. La comunidad turca de Alemania se remonta a un programa de trabajadores invitados vinculado a su especial relación con el Imperio Otomano tardío. La población sudasiática británica es un legado directo del imperio. En Estados Unidos, a pesar de sus similitudes geográficas y culturales, hay mucho más filipinos que indonesios, porque colonizamos Filipinas, no Indonesia. Acuerdos globales, como el Pacto de Marrakech, se presentan al público como un medio para prevenir que vengan de manera descontrolada. Sin embargo, en la práctica suelen fomentarla creando expectativas, redes y marcos legales que facilitan y hacen más atractiva que vengan para acá. Ahora algunos hablan de que esto de la migración es como un conflicto híbrido y le preguntan si es cierto. Dice que sí, pero es mayormente local y no forma parte de un plan maestro global. El concepto tiene numerosos precedentes. Bielorrusia expulsó a extranjeros a la frontera con Polonia. Turquía aprovechó lo de Siria para obligar a la Unión Europea y obtener concesiones. En los 80, Cuba utilizó el puente marítimo de Mariel para desembarcar a decenas de miles de personas, muchas de ellas con antecedentes penales, en Estados Unidos. Aunque en Europa se habla de la instrumentalización de esto, creo que el término es más preciso y adecuado, que lo usan como arma. Porque puede convertirse en un medio de presión, una moneda de cambio o incluso un castigo para países vecinos. ¿Dónde está el límite? ¿Cuándo se vuelve insostenible esto? El verdadero problema, contesta, es que las élites políticas de Estados Unidos y Europa no creen realmente en fronteras. Sabéis que son mundialistas. Puede que no quieran que los 7.000 millones de personas se muden a sus países, pero en el fondo rechazan la idea de que los ciudadanos de estados autónomos tengan derecho a excluir a otros. En Estados Unidos, quienes critican las políticas de este tipo de la administración de Biden suelen preguntarse ¿en qué estaba pensando? Algunos sospechan que están importando futuros votantes, falsificando las cifras del censo o suministrando mano de obra barata al lobby empresarial. Esos factores existen, pero el factor más profundo es una ideología.
el globalismo. Lo mismo ocurre en Europa, ya sean los conservadores británicos, que proponen reducir esto, al tiempo que hacen lo contrario, u otros gobiernos supuestamente conservadores. Y cuando hablo con políticos a veces planteo una hipótesis. Digamos que admitimos a 10 millones al año, una cifra absurdamente alta. ¿Qué hacemos con el 10 millones 1? Que es una persona decente y respetuosa de la ley, pero entró de manera ilegal. La respuesta siempre es la misma. No lo echaríamos. Eso, por definición, significaría apoyar esto de manera ilimitada. Y simplemente no quieren admitirlo. ¿Qué pasa con el cambio demográfico? Dice que no existe una teoría del reemplazo, sino una factología del reemplazo. La ecuación es simple. El alto número de todos los que vienen para acá, sumada a las bajas tasas de natalidad, entre los nativos resulta en un intercambio poblacional a lo largo del tiempo. En Estados Unidos, la población se incrementó a finales del siglo XIX y principios del XX porque los nativos también presentaban altas tasas de natalidad. Hoy en día, las tasas de natalidad muy bajas entre los nativos, los que vienen de fuera, pues están cambiando la composición de la población. En muchas ciudades importantes, al menos un tercio de los nacimientos corresponden a familias de fuera. En algunas ciudades, incluso en la mayoría, son de fuera. Esto significa que el reemplazo ocurrirá en una generación, incluso si la proporción nacional de niños autóctonos todavía parece ser predominantemente autóctonos hoy en día. La pregunta clave es la legitimidad democrática. ¿Han estado alguna vez de acuerdo los votantes de esto? De no ser así, el término democracia es una farsa. ¿Puede que los que vengan de fuera reducir la tasa de natalidad? Dice que en absoluto, en palabras de Margaret Thatcher. Llega un momento en que se agota la población ajena. Las tasas de natalidad están cayendo por debajo de los niveles de reemplazo en casi todas partes, en México, Túnez, Irán, Turquía. El África subsahariana es actualmente una excepción, pero incluso allí las tasas de natalidad eventualmente disminuirán, aunque la dinámica demográfica mantendrá el crecimiento poblacional durante décadas. Usar esto como solución simplemente retrasa lo inevitable y en el proceso altera la población nacional. Esto solo funciona si se considera una nación como una mera unidad económica, cuyos habitantes son intercambiables, en lugar de como una comunidad histórica y moral con continuidad temporal. ¿Qué pasa con países como Hungría, que se resisten a esto? Los países pequeños se enfrentan a retos particulares en la Unión Europea. La pertenencia limita su soberanía y complica el control fronterizo. El Brexit ha demostrado que ni siquiera salir de la Unión Europea garantiza el control si la clase política se esfuerza por abrir fronteras. Posteriormente, los conservadores han incrementado aún más esto. ¿Y cómo está cambiando el panorama político? Le preguntan. La mayor división hoy en día se da entre patriotas y pospatriotas, no entre la izquierda y la derecha tradicionales. Antes del fin de la Guerra Fría, los debates políticos solían girar en torno al tamaño del gobierno, los impuestos y la regulación. Desde entonces, la soberanía, las fronteras, el idioma y la identidad nacional han sido los temas centrales. Esto ha dividido a la derecha. Los liberales del mercado, que antes pertenecían al bando conservador, se están uniendo cada vez más a la zurdería, porque comparten una visión postnacional del mundo. Se observan patrones similares en toda Europa. El ascenso de la AfD en Alemania, de los demócratas de Suecia y de nuevos partidos en los Países Bajos y Francia son el resultado del abandono de la soberanía nacional por parte de la derecha establecida. Hacer clic en el vídeo que os dejo aquí para que continuéis estando informados. Nos vemos en el siguiente vídeo.